Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos del Mester de Clerecía. Los autores de clerecía siguen la norma clásica del enseñar deleitando y pretenden educar, instruir, aleccionar, etc. A menudo la obra entera es un ejemplo de marcada intención didáctica. Lo que hay que recordar es la palabra mester. Mester significa oficio o trabajo. Acabamos de ver en los módulos anteriores el mester de juglaría o el oficio de juglar. En este módulo tratamos del oficio de clerecía o de los curas. Cronológicamente, el mester de clerecía se prolongó desde mediados del siglo XIII hasta finales del siglo XIV. Frente al mester de juglaría, que caracterizado por su contenido popular y la irregularidad métrica, este surge en el siglo XIII como una nueva escuela narrativa de carácter erudito y se llama el mester de clerecía. Fue cultivado por los clérigos, aunque entendiendo siempre por tales no solo a quienes lo eran propiamente, sino también, según la conocida definición, a todo hombre culto y letrado que podía poseer la educación latino-eclesiástica. Los caballeros, los mismos que los reyes, vivían entregados casi exclusivamente a los negocios de la política y al oficio de las armas, y con frecuencia desconocían hasta los rudimentos de la escritura. Durante la Alta Edad Media, sobre todo, fueron numerosos los monarcas que no supieron siquiera firmar. El pueblo, por su parte, entendiendo como tal incluso en su más amplio sentido a la clase media o burguesa, tardaría aún largo tiempo en incorporarse al mundo de la cultura literaria con el nacimiento y desarrollo de las ciudades. El saber, entonces, se refugia en los monasterios y durante siglos es patrimonio esencial de los clérigos, de los curas, de donde nace la atribución de este carácter a quienes se entregan al estudio, aunque no fuese aquella su condición real. Clerecía y saber se hacen sinónimos. Estos clérigos letrados habían escrito hasta entonces sus obras en latín, pero debido al uso creciente de la lengua romance y por tanto al hecho de que cada día iba siendo menor el número de los que podían entender el idioma clásico, acabaron por descender al cultivo de la lengua popular con el propósito de difundir entre las gentes el saber que atesoraban en sus bibliotecas. Ahora os voy a presentar un verso muy famoso. Quiero hacer una prosa en román paladino en el cual suele el pueblo fablar a su vecino. Este verso es muy famoso
y lo pronunció Gonzalo de Berceo, un clérigo y autor muy famoso de esta época en los comienzos de su obra Vida de Santo Domingo de Silos. ¿Y qué significan estas líneas? Aquí dice: yo quiero hacer una prosa en román paladino, significa en la lengua del pueblo. Sigue diciendo, en el cual suele el pueblo hablar a su vecino. Quiere decir, aquí indica la clara inclinación del clero a bajarse al nivel del pueblo para que se establezca el proceso de la comunicación. El mester de clerecía no desplazó, sino que coexistió con el de juglaría y con las diversas formas y escuelas líricas, pero sin llegar a confundirse jamás con ellas. Mantuvo siempre su carácter peculiar y no fue nunca ni la poesía del pueblo ni de la clase del militar. Y mucho menos, como tantas veces, la lírica no llegó a ser mera letra de canciones para las fiestas y diversiones de la multitud. La separación entre uno y otro mesteres, quiere decir el de juglaría y el de clerecía, no siempre es tan radical como podría parecer a primera vista. Por lo pronto, emplean ya el mismo idioma y se dirigen a un mismo tipo de público. Además, no es infrecuente que los clérigos extraigan temas de la cantera popular o de la tradición épica, al menos como elementos accesorios. Los rasgos que definen el mester de clerecía pueden resumirse en los siguientes. Primero, todos los poemas de este mester están escritos en estrofas de 4 versos alejandrinos, que significa versos de 14 sílabas divididos por una cesura en 2 hemistiquios de 7. Tiene una sola rima consonante. Entonces, este verso también se llama tetrastrofo monorrimo o la cuadernavía o versos alejandrinos. A diferencia de la habitual irregularidad métrica de las gestas, los poetas de clerecía respetan con tenaz consonancia su riguroso canon métrico. Diversas imperfecciones en la medida de los versos se pueden atribuir a errores de los copistas, no de los autores. El lenguaje del mester de clerecía pretende ser mucho más cuidado y selecto que el de juglaría, lo cual es expresado en la segunda estrofa de la obra Libro de Alexandre, que apareció en la primera mitad del siglo XIII. Es un poema que consta de 10.000 versos. Este verso al que aludimos sigue así. Mester traigo fermoso, non es de joglaría. Mester es sin pecado, caes de clerecía. Fablar curso rimado por la cuadernavía, a sílabas contadas caes gran maestría. Como leen, aquí está muy claro lo que el autor quiere proponer y utiliza las mismas medidas de expresión de las que habla en estas líneas. Dice que lo que aquí dice es que presenta un mester nuevo, hermoso, que claro, no es de juglaría. Es un mester sin pecado, porque los traen los curas, la clerecía.
que hablan en curso rimado, quiere decir en rima, en métrica medida, y se habla la cuadernavía. En sílabas contadas, porque eso es muy difícil, hace falta una maestría saber controlar todas estas. La característica fundamental del Mester de Clerecía radica en su temática. Con excepción de Berceo, ninguna obra del Mester de Clerecía abarca temas religiosos. Las obras del Mester de Clerecía tratan de tomar materias del saber escrito, al que no se tenía acceso sin una dedicación estudiosa. Aparte de esto, hay que destacar la acusada tendencia de los poetas de entonces por basarse en fuentes escritas, frente al poema épico que se inspira en hechos históricos, en general coetáneos. Los autores de este Mester de Clerecía parten de fuentes escritas, de donde extraen los temas. Con frecuencia apelan al testimonio del libro como prueba máxima de veracidad y autoridad. Las fuentes que utilizan son, en primer lugar, la Biblia, traducida tempranamente al romance. También son importantes las fuentes latinas, al igual que las fuentes francesas, fruto de las relaciones múltiples entre los dos países. Los autores de Clerecía siguen la norma clásica de enseñar deleitando y pretender educar, instruir, aleccionar, presentando unos protagonistas ejemplares que encarnan destacadas cualidades morales. A menudo, la obra entera es un ejemplo o un ejemplo de marcada intención didáctica, de enseñar y de cierta verosimilitud, características que la diferencian del Mester de Juglaría. Cronológicamente, este Mester se prolongó desde mediados del siglo XIII hasta ya finales del siglo XIV. Durante el primero de estos siglos se atuvo casi con todo absoluto rigor a los moldes métricos anteriormente hemos descrito. Pero a partir del siglo XIV, aunque se mantiene en sustancia dentro de ellos, abre las cerradas filas de sus tetrastrofos monorrimos para la entrada a formas poéticas diferentes, distintas de carácter lírico y métrico, más breves. Otras veces, por el contrario, aparecen versos de 10 y 6 sílabas. Probablemente bajo el influjo de las formas épicas que tienden ya hacia el cauce definitivo del romance, o se encogen en cuartetos heptasílabos, como resultado de separar los dos hemistiquios del alejandrino. Otra característica esencial separa la clerecía de ambos siglos. El primero de ellos corresponden obras anónimas, con la sola excepción de Berceo, de carácter mucho más impersonal, más rígido y literariamente más objetivo. El natural primitivismo no consiente todavía, salvo en corta medida, la proyección personal del escritor, pero el siglo XIV contempla ya la aparición de grandes figuras literarias
y el mester de clerecía, pese a su innegable rigidez, acoge obras de inconfundible personalidad, a saber, las del arcipreste de Hita y de López de Ayala. El mester como ministerio o trabajo significaba una especie de deber que tenían todos los hombres, cada cual según su condición, de dominar esta ciencia y ponerla al servicio de algo, hacer de su vida un trabajo o un menester o mester. Clerecía es también un término preciso en varias esferas. En la del saber se entiende como ciencia. Supone el conocimiento del trivium, que incluye gramática, lógica y retórica. Se entiende también como comienzo del quadrivium, que es una progresión lógica del trivium. El quadrivium incluye música y astronomía, además de gramática, lógica y retórica, más la historia natural y la medicina. Solo la aritmética y la geometría quedan fuera, según el autor de Alexandre. El poeta de clerecía es un graduado, un cura vinculado a una enseñanza escolar. El poeta de clerecía ha de dominar la lengua, no cometer faltas, lo que indicó el famoso poeta, sin pecado, sin errores. Tiene que conocer bien las reglas de la retórica, es decir, la métrica, el curso rimado, sílabas contadas, las figuras, el asunto, el tema, y dar a todo ello un sentido moral ejemplificador. Es un oficio de letrados que se sienten orgullosos de su capacidad versificadora, de sus temas y de sus conocimientos de la lengua de comunicación universal, el latín. Las características generales del mester de clerecía. Se pueden citar múltiples ejemplos que testimonian la conciencia que tenían aquellos poetas de estar escribiendo en una métrica regular. Sin embargo, ya en el siglo XIV, la métrica pierde la rigidez que había tenido en el XIII. Ya aparecen formas más líricas y de metro más corto o más largo a veces. Otro elemento que distingue clerecía y juglaría es el de la diferente intencionalidad, pues la del mester de clerecía es ante todo didáctico moral, aunque sin excluir por completo el entretenimiento. Sin embargo, a pesar de estas diferencias expuestas, clerecía y juglaría no son dos mesteres tan opuestos como se pensó durante tiempo, pues ya Menéndez Pidal en el año 1924 había indicado ciertas analogías entre ambos movimientos, como las llamadas atención a los oyentes, el tono narrativo oral o la utilización por parte de los clérigos de epítetos épicos, semejanzas que se explica por el largo periodo de tiempo durante el cual convivieron ambos mesteres,
o también por el público al que iba dirigido, pues según este investigador, Menéndez Vidal, el público para quien Berceo escribe es, en esencia, el mismo para quien cantan los juglares. Por su parte, Díez Borque, otro analista y estudioso, considera que aunque se trate de acercarse a la mentalidad del pueblo, el poeta utiliza con bastante frecuencia expresiones sencillas y familiares e incluso a veces vulgares, aunque componían sus obras en román paladino para que las entendiera el público no letrado. Eran hombres doctos, con saber suficiente para tomar de textos latinos los asuntos de sus poemas. Es natural que en sus escritos se refleje el conocimiento del latín en abundantes cultismos. Por otra parte, al ser la temática más variada, también el léxico era más amplio que el de los juglares épicos, y en las descripciones aparecen escenas vivas y concretas de la realidad con abundancia de comparaciones. La de una poesía que en su origen no es popular, pero va dirigida al pueblo, por lo que en el clérigo hay una voluntaria vulgarización para acomodarse al gusto popular, para poder atraer al público en general, para que se pueda establecer esta conexión, esta comprensión otra vez. Y López Estrada, otro estudioso y crítico de esta rama de literatura, resume con las siguientes palabras esta dualidad que va a darse en la clerecía. El arte de clerecía resulta siempre, en cierto modo, de compromiso. Hubo de ser popular o aparentarlo porque su fin era valerse de la lengua común para tratar de asuntos moralizadores. Sin embargo, el arte de clerecía intentó ser culto en cuanto a la intención, autoridad de las fuentes usadas y a la técnica de la expresión, que enriqueció con la adaptación de una retórica clásica a tono con los asuntos, de forma que quedara lo más cerca posible del latín. En cuanto al lenguaje, este pretende ser más cuidado y selecto que el de los juglares, pero con el fin de deleitar enseñando. Hay en este mester varias agrupaciones de obras abiertas, perdidas o exclusivamente hechas en la cuadernavía. Primero vamos a enumerar algunos que se hicieron exclusivamente en la cuadernavía. El primero de ellos es el libro de Apolonio. Trata de las aventuras de Apolonio, que eran muy populares en la Edad Media, y se conservan numerosas versiones en distintos idiomas. La segunda obra es Libro de Alexandre, atribuido a Juan Lorenzo de Astorga o también, según diferentes teorías,
a Gonzalo de Berceo. Trata, claro está, de la biografía y vida y hazañas de Alejandro Magno, personaje histórico. La tercera obra es Poema de Fernán González. Es una refundición en cuadernavía de un cantar de gesta abiertas, perdidas o exclusivamente hechas en la cuadernavía. Primero vamos a enumerar algunos que se hicieron exclusivamente en la cuadernavía. El primero de ellos es el libro de Apolonio. Trata de las aventuras de Apolonio, que eran muy populares en la Edad Media y se conservan numerosas versiones en distintos idiomas. La segunda obra es Libro de Alexandre, atribuido a Juan Lorenzo de Astorga o también, según diferentes teorías, a Gonzalo de Berceo. Trata, claro está, de la biografía y vida y hazañas de Alejandro Magno, personaje histórico. La tercera obra es Poema de Fernán González. Es una refundición en cuadernavía de un cantar de gesta. El contenido es el de un cantar de gesta paralelo que narra diferentes hechos históricos de la vida de este personaje histórico, muy relevante para la historia de España y de Castilla. La tercera obra se titula Castigos y ejemplos de Catón. Esta aparece ligado a la literatura nómica y sapiencial de la Edad Media. Se trata en realidad de una refundición de una obra medieval anterior atribuida falsamente al romano Catón, el llamado Pseudo-Catón. Luego tenemos otra obra que se llama El poema de Yusuf. Es un poema anónimo aljamiado. Quiere decir que está escrito en aragonés con caracteres arábigos. Es del siglo XIV. Está escrito en estrofas de cuadernavía y fue escrito por un morisco de Aragón. Siguiente obra se titula Los proverbios morales de Shem-Tov o Santov. Es un libro escrito en el siglo XIV por un rabino de nombre Don Shem-Tov o Santov. Se trata de una larga serie de máximas o sentencias en una curiosa variante de la cuadernavía, perteneciente a la literatura nómica española. Otra obra muy importante se titula Proverbios en rimo del sabio Salomón, rey de Israel. Se le atribuye esta obra al canciller Pedro López de Ayala. En esta obra se recogen la doctrina del libro filosófico de la Biblia, conocido como Eclesiastés. Otra obra importante se titula Rimado de Palacio, escrito por Pedro López de Ayala, el canciller de Castilla y también historiador. Otras son obras de Gonzalo de Berceo, que son muchas, que guardan estas características. Son Milagros de Nuestra Señora, Vida de San Millán, Vida de Santa Oria, Vida de Santo Domingo de Silos, Martirio de San Lorenzo, Signos que se aprecian antes del juicio, Lures de Nuestra Señora, del sacrificio de la misa y duelo que fizo la Virgen María.
Otra obra de insigne valor y muy popular en la Edad Media se titula Libro de Buen Amor, escrita por Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Constituye el relato de la autobiografía ficticia del autor. También tenemos obras en otros metros, que son bastantes significativos en números, pero que no utilizan la cuadernavía y pueden considerarse también dentro del Mester. Son Razón de amor con los denuestros del agua y del vino. Segunda es Ay Jerusalén. La tercera es Vida de Santa María Egipciaca. Y otra es Elena y María. Libro de la infancia y muerte de Jesús o de los tres reyes de Oriente. Y otra muy famosa es la Historia troyana polimétrica, entre muchos otros. Se ha perdido un cierto número de obras que pueden clasificarse dentro de la escuela. Así, por ejemplo, una continuación de la vida de Alejandro Magno, titulada Los votos del pavón, que conoció y leyó don Íñigo López de Mendoza, y cuyo rastro se pierda en sus manos. Otra obra es Vida de Santo Toribio de Liébana, de la que solo podemos imaginarnos cómo era por algunas de sus escenas que, al parecer, están representadas en los capiteles del ábside central de la iglesia de dicho monasterio, así como por distintas vidas que han quedado del santo en prosa. Otra obra es la vida de Santo Domingo de Guzmán. Más dudosa es la existencia de una traslación de los mártires de Arlanza, escrita por Berceo. Con esta relación y aproximación al tema de la clerecía, terminamos este módulo. Muchas gracias.